Muy buenas tardes a mis alumnos del electivo de Filosofía, cuartos medios. Entonces, guía número 3. Aspectos principales y relevantes de la guía número 3. Por un lado, preguntas previas e introductorias de la guía anterior. Son solamente 2 preguntas que ustedes tienen que responder. Son fácilmente respondidas. En segundo lugar, lo que me interesa, el video de Mentira a la Verdad, temporada 1, capítulo 2, cuyo capítulo es el orden. El capítulo se llama El orden. Entonces ahí, ¿en qué consiste el video? ¿En qué consiste el contenido del video? Acá hay una nueva situación concreta que nos propone nuestro amigo argentino, en este caso en un supermercado. Y en este supermercado transcurren diversas situaciones personales, cotidianas, que afectan a las personas. Entonces, él usa como excusa lo que ocurre dentro del supermercado para describir, explicar, analizar el orden. ¿En qué consiste el orden? ¿Qué es el orden? Y cómo el orden puede ser algo impuesto por cierto grupo social determinado, lo cual indica que nos definen cómo debemos comportarnos. Entonces, en el video, el orden, el personaje principal realiza una distinción entre orden y caos. Claramente él se pregunta necesariamente cuando uno alude o habla del caos, ¿es algo negativo, algo malo, algo perjudicial? Y necesariamente hemos naturalizado que el orden, que tiene un principio ordenatorio de todas las cosas, es lo necesariamente bueno. El personaje protagónico nos propone, nos hace pensar y reflexionar cómo nosotros que vivimos en comunidad, en nuestro propio presente cotidiano, estamos necesariamente condicionados por el orden, o cierto tipo de orden, o un orden que se ha ido naturalizando, Entonces, todo el acontecer concreto y doméstico que ocurre dentro del supermercado, el protagonista realiza una reflexión filosófica acerca del concepto de orden. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿En lo que digo? Muchachos, ¿continúo? ¿Se escucha bien? ¿Continúo? Ya. Entonces, todo aquello que ocurre dentro del supermercado es la gran excusa para poder explicar qué es el orden, las características del orden, la distinción de orden y anarquía, orden y caos. Incluso hay una canción en formato hip hop, si no me falla la memoria, en la cual él plantea la siguiente situación: hasta qué punto en el mundo en que nosotros vivimos es el único existente, el único legal y el único legítimo. Porque el protagonista se plantea, perdón, estoy agregando compañeros, el protagonista se plantea la situación que podrían existir otro tipo de sociedad, lo cual implicaría ciertas normas, ciertas pautas de comportamiento, ciertas prohibiciones, ciertas características que uno debe cumplir o no. Entonces, hay varios ejemplos que suceden dentro del supermercado. El rol del vendedor, el rol del junior, del guardia, de las personas que están comprando mercadería. Por ejemplo, imagínense que fuera el totus o el líder.
el totus o el líder de Peñaflor. No sé si el totus o el líder de Peñaflor. Y ocurre la misma situación que sucedió en el video. Entonces ustedes, cada uno de ustedes cumple un rol. ¿Sí? Cumple un rol dentro del supermercado. Son consumidores, compradores, y al ser consumidores de ciertos productos de alimentos, de productos, de productos perecibles, cumplen el rol. Entonces, lo más interesante cuando él realiza la reflexión filosófica, está problematizando la realidad humana en la cual el orden hace de la suya. Mete también de manera muy adecuada y razonable el lenguaje, el lenguaje como institución, en la cual, a partir de ciertas normas, logramos validar o legitimar lo que dice el otro a partir de un cierto sistema de reglas o normas. Y todo esto dentro del supermercado. Entonces, repitiendo, él realiza un resumen del significado del orden usando breves definiciones que usaron los griegos sobre el orden, o a partir de la gran pregunta que se plantearon los griegos. ¿Cuál es el principio ordenador de todas las cosas? La pregunta filosófica muy importante en la antigüedad era: ¿cuál es el principio de todas las cosas? Entonces los griegos se quemaron la cabeza, se cranearon mucho la cabeza, buscando ese principio ordenador. Repito, principio ordenador de todas las cosas. En toda esa diversidad de cosas, la luna, el sol, el frío, el calor, debe existir un principio ordenador de todas las cosas. Entonces, por un lado, describe y ejemplifica brevemente eso, el principio ordenador de todas las cosas. Luego realiza una descripción del rol que cumple cada una de las personas en el supermercado. Posteriormente, señala el rol indispensable que juega el lenguaje para poder describir, perpetrar y explicar el sentido último del orden, de que hablamos cuando hablamos de orden. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muchachos, No, profe. ¿se entiende bien? ¿Todo claro por ahora? Sí, todo claro. ¿Todo claro? ¿Sí? Continúo ya. Por ejemplo, hay algunas preguntas, voy a compartir algo, las preguntas de la guía número 3 sobre el video, que son tremendamente importantes. Permiso. Acá, no, esto no. Acá. Algunos enviaron la guía 3, otros no. Esto les puede servir como respuesta o les puede servir para guiar las respuestas de del video de YouTube, el orden. Lean y relean la primera pregunta. ¿A qué tipo de orden se refiere el protagonista, es decir, el profesor argentino, a medida que transcurre el día en el supermercado? Claramente se está refiriendo a un orden global, un sistema capitalista, patriarcal, en la cual estamos todos condicionados. Claramente un orden social, político, global. La segunda pregunta: ¿hay una sola forma de pensar la actividad humana de la política en la sociedad capitalista actual?
tengan presente que todo lo que acontece dentro del supermercado ocurre en un proyecto de modernización capitalista, ocurre en un sistema capitalista de masas actual, siglo XX. O sea, esto sucedió el ejemplo sucedió hace como 10 años atrás, pero igual sirve. Repito la pregunta, ¿hay una sola forma de pensar la actividad humana de la política en la sociedad capitalista actual? ¿Respondieron esa pregunta o aún no, muchachos, muchachas? Sí, profe, yo ya la Profe, hice. ¿sabe que hay alguien que está respirando Sí, ¿quién es? A en el propósito, micrófono? ¿quién? Parece que se quedó dormido. Hay dos opciones. O Yo no está soy. haciendo ya usted sabe o está durmiendo. Sí, lo primero podría ser Freud. Freud. No sé quién será, pero tengan cuidado con eso porque se escucha entrecortado. Respecto a la pregunta 2, ¿hay una sola forma de pensar la actividad humana de la política en la sociedad capitalista actual? ¿Alguien ha logrado llegar a la pregunta 2? ¿O no? Yo, Aún no. profe. ¡Yo! Ya. ¿Y cuál es la duda? ¿Interrogante o consulta? ¿O está clara? Está No sé clara. si todavía la... Porque ustedes tienen absoluta claridad que vivimos actualmente en un proyecto de modernización capitalista, en una sociedad capitalista de masas. ¿Tienen claro eso? ¿Lo que significa eso? Las dimensiones culturales, económicas, sociales del capitalismo, ¿cómo nos condiciona a diario? ¿Tienen claridad sobre Sí, eso? sí. Algo. Ya, ¿quién dijo algo? Por Yo. felicitarlo por la honestidad, por la honestidad intelectual. Yo. ¿Benjamín? Sí, sí. Perfecto. Me interesa ese algo, Benjamín. ¿Cómo podrías explicar ese algo, por favor? Explíqueme de nuevo lo que dijo que se me olvidó. No, respecto a la pregunta 2, yo dije, ¿hay una sola forma de pensar la actividad humana de la política en la sociedad capitalista actual? Es que en realidad se supone que el capitalismo te da la libertad, como explica en el video, de pensar lo que uno quiere, mientras esté a Claro, nuestro alcance biológico. sí, pero Pero, también, pero al continúa. vivir como en una sociedad capitalista en la que indirectamente la opinión de las otras personas como que controlan a la gente, hace que se contradizca eso de la libertad del capitalismo. Aparte, claramente el capitalismo te ofrece libertad de elección, te ofrece consumo, te ofrece meritocracia, te ofrece libertad económica, pero también la paradoja del capitalismo es que a la vez te ofrece, por un lado te ofrece esa libertad, ese tipo de libertad, pero a la vez incertidumbre. Por ejemplo, ahora, posiblemente la propagación del coronavirus está generando una crisis sanitaria, económica y social de grandes magnitudes. Todo esto ocurre en qué tipo de sistema capitalista. Entonces, habría que analizar en otra clase o en otra asignatura o en un seminario la relación existente entre coronavirus, capitalismo y orden social impuesto. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? Sí, sí, sí. Perfecto. La pregunta 3. ¿Cuál es la reflexión filosófica acerca del orden que propone el protagonista? Repito, ¿cuál es la reflexión filosófica acerca del orden que propone el protagonista? Eso lo hizo al final del video. Algo he señalado sobre eso. A ver, me parece eso. ¿Qué dice nuestro amigo argentinos al final del video sobre el orden? ¿Qué dice? Repito, ¿qué dice el personaje protagónico sobre el orden? ¿Cuál es su reflexión filosófica del orden? Hay que buscar mi guía. Porque claramente, básicamente, realiza una descripción, explicación y un breve análisis de cómo el orden está directamente enlazado
al sistema social vigente, o al sistema social imperante. Él alude a un nuevo orden social. Ese nuevo orden social o nuevo orden dominante es la globalización o la globalización capitalista en desarrollo. Y esa globalización capitalista en desarrollo condiciona la subjetividad de cada uno de los ciudadanos. Más aún, él Oye, señala y expresa cómo este nuevo orden global genera una apatía ciudadana y una ciudadanía tremendamente pasiva. Dígame. decía también que a partir de un nuevo orden global surgían nuevos delincuentes, que nuevos malos aparecían, algo así. Sí, correcto, lo dice literalmente, bien Benjamín. Por ejemplo, en este nuevo orden global, ¿quiénes serían los nuevos delincuentes? ¿Quiénes serían los nuevos ciudadanos viviendo en la miseria? ¿O los nuevos ciudadanos con hambre? ¿O los nuevos ciudadanos vulnerables? Porque claramente alguien decide, impone o establece quiénes están adentro y quiénes están afuera. Las personas que están afuera claramente son los excluidos. Los excluidos. Y desde dentro, desde la perspectiva de adentro, los que están afuera son los delincuentes, son los idiotas, los desgraciados, los CTM, los que hay que juzgar, vilipendiar y ningunear. Dicho de otro modo, los que están afuera, los nuevos delincuentes, de acuerdo a este nuevo orden social o nuevo orden global, son aquellas personas que son constantemente estigmatizadas, juzgadas y descritas como vulnerables, delincuentes, Transformers. miserables, perdón. ¿Quiénes serían los nuevos delincuentes, muchachos? Las personas que no se adaptan al sistema capitalista. Las personas que no se adaptan al sistema capitalista. Que no lo toman. A ver, Benjamín, ¿son solamente aquellas personas que no se adaptan al sistema capitalista o son aquellas personas que no cumplen con los requisitos que establece el capitalismo? ¿O son aquellas personas que, de acuerdo al capitalismo moderno, al capitalismo actual, no están capacitados, no son sujetos competentes, no son sujetos estandarizables en términos de lograr objetivos, o no son aquellas personas competitivas en virtud de la cual todo se reduce al pensar calculante. Repito, sujetos competentes, personas competitivas, pensar calculante, sujetos competitivos y los hombres nuevos. ¿Me explico? ¿Me explico lo que trato de decir o no? ¿Me explico lo que trato de decir? Muchachos. ¿Se escucha bien? Sí, Profe, se escucha bien. Ya, perfecto. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? Buena observación la tuya, Benjamín. Muy buena pregunta tuya.
¿Quiénes más serían estos nuevos delincuentes? ¿Quiénes más serían estos nuevos delincuentes? ¿Los inadaptados? Y los que no siguen las reglas. Ya, los que no siguen las reglas. Hay una canción de Calle 13, no es La Vuelta al Mundo, ni Ojos Color Sol. Hay una canción de Calle 13, Idiotas. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado esa canción de Calle 13? ¿Qué canción, profe? Sí, De profe. Calle 13, Idiotas. Esa la puse en una clase de filosofía el año pasado. Muy Creo que en bien. diferencia. Muy bien, Benjamín. Te marcó esa clase, todavía te recuerdas. Claramente la canción, el Solo he contenido escuchado la última que sacó, perdón. el contenido de la canción está diciendo claramente, usted cumple ciertos requisitos, a partir de ciertos requisitos que propone implícitamente el capitalismo, usted es un idiota. Usted es un idiota porque posee los requisitos de ser idiota, porque posee ciertas características, comportamientos, conductas, entonces usted es un idiota. Entonces, si los nuevos delincuentes son los desadaptados o inadaptados, los excluidos, las personas más vulnerables, ¿quién impone este nuevo orden global? ¿Quién es o quién? ¿Quién lo impone? ¿Quién lo establece, este nuevo orden global? La sociedad. La sociedad es muy amplio, Benjamín. ¿Serán los empresarios? ¿Los dueños del capital? Los líderes ¿Los líderes de qué? ¿De opinión? del capital. Claramente no solo. ¿Quiénes? ¿Qué tipo de empresarios? ¿Los grandes empresarios de un país? Sí, pues, como en el caso de Chile, los empresarios que manejan el país, que son el dueño casi todo. ¿Qué sucede cuando los demonios? ¿Qué sucede cuando los dueños del... ¿Qué sucede cuando los dueños del país establecen, imponen cierto tipo de reglas, normativas, etcétera? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? La sociedad se descontrola. Porque en el video deja entrever también que estos nuevos excluidos, estos nuevos delincuentes que están afuera, lamentablemente son objeto de cuestionamiento, de crítica, de ninguneo, y además esos nuevos excluidos o nuevos delincuentes se caracterizan por una ciudadanía pasiva, una ciudadanía pasiva. Nótese lo que digo, ciudadanía pasiva, en virtud de la cual no ejerces tus derechos políticos, no ejerces tus derechos ciudadanos como persona humana. Y eso ocurre con esos nuevos delincuentes, esos nuevos excluidos. Entonces, es tremendamente potente y a la vez asertivo lo que está esgrimiendo el protagonista en el video. Porque claramente está señalando, sabe que actualmente vivimos en un nuevo orden global, impuesto gradualmente, gradual y lentamente, en la cual habrá personas de carne y huesos, excluidas, las que están afuera, y por otro lado, personas que están adentro. Aquellas personas que cumplen los requisitos que impone este nuevo orden global, cumplen ciertos requisitos, ciertas pautas culturales de comportamiento, ciertos modos o formas de conducta,
Por lo tanto, eres de los nuestros. Posiblemente los excluidos, los que están afuera, o van a estar en la cárcel, o van a estar en la cárcel, o van a derivar a un regimiento militar, o van a derivar a un hospital psiquiátrico. Psiquiátrico, regimiento militar, cárcel. Son los de alguna manera, para no juzgarlos a todos, de alguna manera son los inadaptados, los que no pertenecen al panal de la abeja madre. Todos los que pertenecen al panal de la abeja madre siguen la abeja madre. Son las personas blancas o mestizas que cumplen los deberes, que cumplen los deberes, que cumplen los deberes, que cumplen las conductas y que... Supuestamente. Claro. Pero ese supuestamente se ha ido incrementando. Si tú lo piensas bien, hay muchas personas que por distintas razones, que no tenemos tiempo para explicarlo, por razones A, B, C, D, E, se sienten y se perciben excluidas. Y claramente hay fundamentos para que ellas consideren que están excluidas. Porque los empresarios o los dueños del capital no son lo suficiente. Yo cacho que por eso crearon las leyes. ¿Cómo? ¿Cómo, Fernando? Que por eso crearon las leyes. Claro, una crítica que se puede problematizar, explicar que muchas leyes que se han elaborado los últimos años o décadas son a conveniencia de los grupos de poder. Y que nosotros, el ciudadano a pie o el ciudadano de carne y hueso, que tiene que pelar el ajo, se ve perjudicado. Y las personas que están arriba, o las personas que ostentan poder, y son una élite, porque son una élite, es decir, un grupo cerrado, con muchos privilegios y prebendas, elaboran sus propias leyes. Esa es una crítica, por ejemplo, que muchos ciudadanos chilenos han señalado, gritado, manifestado a partir de octubre 18 del año pasado. Que nuestras élites políticas, económicas, empresariales, velan, se preocupan y ocupan de sus propios intereses y no de nosotros. ¿Me explico bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Luis, ¿todo claro? Benjamín, Alejandro, Fernando, ¿se entiende? ¿Se explica bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, me pareció que el video era bastante adecuado, preciso, dura como 25 minutos, para describir, profundizar y problematizar el orden, el concepto de orden, cómo el concepto de orden se está condicionado dependiendo de la influencia, del poder o de la carga histórica que uno posee. Por ejemplo, bueno, ya les señalé esa canción de Calle 13, por ejemplo, una película en la cual el tema del poder, indirectamente el tema del poder, condiciona la subjetividad del protagonista y de alguna manera el protagonista considera que la sociedad corrompe y la sociedad no se ocupa ni preocupa de los enfermos mentales o de las personas con una salud mental muy precaria, es el de Joker. ¿Vieron The Jokers? Sí. Es genial cómo el protagonista nos convence que la sociedad en la cual él vive, que aparentemente es el Estados Unidos de la década de los 80, no tiene consideración, ni misericordia, ni Moralidad. empatía, gracias Fernando, ni moralidad por los excluidos, por los nuevos delincuentes, por los que están afuera, por las personas
que padecen gravemente enfermedades mentales. Las personas que padecen gravemente enfermedades mentales son las personas excluidas, las que a nadie le importa. El protagonista genialmente lo realiza de manera bien convincente. Ese es otro ejemplo. Calle 13, Idiotas, de Jokers y el video El Orden, sobre el concepto orden. ¿Dudas, comentarios? Mis 21 estudiantes, felicito a la asistencia, estuvo casi completa. Oh, ¿Comentarios, dudas de la guía? no, profe, no. ¿Quedó claro? ¿Se entendió el audio? Todo claro, todo claro. Todo bien. No fui yo. Perdón. Audio. Andáis robótico, hermanito. Ya. ¿Más? ¿Todo claro? ¿Alguna Oh. pregunta? Si pueden, por favor, para finalizar, envíenla aquí hoy día. Si no pueden hoy día, bueno, mañana, pero por favor avísenme esta semana, sí o sí, por favor. ¿Ya, Profe, muchachos? Dígame, Ya, profe. joven, dígame. ¿le llegó la guía que le mandé ayer, la 2? La guardé en mi carpeta para poder revisarla. Ah, ya. Sí, no, se la tengo que revisar, es que tengo que revisar más de 300 guías, entonces imagínate lo que significa eso. Por eso me puso un 3-1. Es que yo te evalué lo que respondió, pues incluso fui generoso, o sea, con todo he sido generoso. Pero ahí voy a responder. No sabía, es que no sabía nada gráfico. Sea más generoso, pues, profe. Eso sí, voy a ser más comprensivo, prometo ser más comprensivo y comprensivo F en el chat. porque tienen que realizar muchas guías. Muchachos, es un agrado, si tienen duda, escríbanme al correo electrónico, envíen la guía 3 lo antes posible. Nos Si se vemos, atrasa, profesor. corta, y muchos abrazos a Vamos Benjamín, el Perú, a profesor. Ignacia, Alondra, Patricia, Alejandro, Matías, Israel,